Bendiciones, somos Ejército de Dios. Quédate ahí que ya comienza la palabra que cambiará tu vida. Hoy nos vamos a meter en un libro que es el libro del profeta Joel. Joel es un libro muy corto, tiene pocos capítulos, pero Joel básicamente habla del día del Señor, del día del juicio del Señor y de arrepentirnos ante un panorama semejante. El mensaje de este profeta es muy claro. Si nos metemos en el libro de Joel, nosotros entendemos que la tierra va a experimentar un juicio devastador como resultado de una plaga de langostas. La tierra a la que se refiere es Judá, porque Joel varias veces menciona a Jerusalén, a Sión, así que podemos entender que su predicación está en el reino del sur. Ya deducimos que está predicando y profetizando en un reino que está dividido, y podemos ver con certeza en el libro de Joel el día del Señor. Todos los profetas hablan del día del Señor, pero Joel nombra 5 veces el día del Señor. Lo nombra por aquel día del Señor que vendrá al final, pero también hay algo particular en el libro de Joel. Lo nombra por eventos que iban a estar viviendo. ¿Quiénes? El pueblo de Dios. ¿A causa de qué? A causa de la infidelidad hacia Dios. Hermanos, si existe un grupo de personas advertidos, notificados, que tienen conocimiento de que el día del Señor viene y que es terrible, ese grupo es la iglesia. Nosotros, mis hermanos, no podemos dormir como duerme el mundo, porque nuestro llamado es advertir al mundo, advertir a los hombres, advertir a los pecadores del juicio venidero. No podemos dormir. En Joel 1:15 leemos: ¡ay de ese día! Porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Y yo quiero que ustedes hoy, mis hermanos, comprendan esa expresión ¡ay! No es ¡ay! Viene ese día. ¡Ay! El día del Señor está por llegar. No, es un ¡ay! De dolor. Es un ¡ay! De aflicción. Es un ¡ay! Que corresponde al juicio del Todopoderoso. Es Dios interviniendo, diciendo: ustedes piensan que yo creé todo y me fui, que yo era un Dios inerte e inactivo. Mis hermanos, el día del Señor viene pronto. Es el día del Todopoderoso, el día en que Él juzgará con justicia. En el capítulo 1 del libro de Joel, nosotros leemos un primer día del Señor, un día de gran intervención del Señor. Y ahora Dios iba a intervenir, no porque no hubiera habido otras intervenciones de Dios, pero en el capítulo 1 nosotros vemos un día del Señor que tiene que ver con una intervención que hace Dios. Y la naturaleza de esta intervención que hace Dios en Joel 1, nosotros podemos ir directo, relacionarla directo con Deuteronomio 28:38.
donde el Señor les advierte a los hombres de su pueblo, le advierte a su pueblo las cosas que les ocurrirían si no se mantenían fieles a su pacto. En Deuteronomio 28 nosotros leemos lo que iba a ocurrirle al pueblo de Dios si no se mantenía fiel a Dios. Sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Plantarás mucho, pero cosecharás poco, porque las langostas se comerán tus cultivos. Y 4 versículos después nosotros leemos: todos tus árboles y el fruto de tu suelo los consumirá la langosta. Ellos habían sembrado pensando en tener una gran cosecha y de repente lo pierden todo. Mis hermanos, los agricultores ponen toda su esperanza en la cosecha, siembran con una esperanza de una gran cosecha. Pero cuando ya sea por una plaga, por inclemencias climáticas o por una desvalorización del producto, pierden la cosecha. Para los agricultores esto pasa a ser una gran calamidad. Acá Dios le estaba diciendo a su pueblo: vas a sembrar, sí, pero no vas a cosechar. No vas a cosechar, vas a sembrar mucho, sí, pero no vas a cosechar porque voy a enviar una plaga de langostas. En el versículo 12 leemos: la vid se seca y se marchita la higuera. También el granado, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secan. Toda prosperidad, todo gozo, toda alegría, toda provisión se les seca, les es quitada. Ciertamente se seca la alegría de los hijos de los hombres. Mis hermanos, si no hay gozo es porque hay tristeza. Y el profeta Joel les está diciendo: esto es lo que va a venir si no se arrepienten. Joel los llama a arrepentirse y especialmente hace un llamado a los sacerdotes de Israel. En el versículo 13 leemos: ceñíos de cilicio y lamentaos, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, pasad la noche ceñidos de cilicio, ministros de mi Dios. Porque sin ofrenda de cereal y sin libación ha quedado la casa de vuestro Dios. Era tanta la sequía que los había castigado, no podían traer ofrenda. La ofrenda es la prosperidad y no podían, ya no había ofrenda en la casa de Dios. Les quitó la posibilidad de diezmar. Mis hermanos, el pecado es un ladrón, porque el pecado nos roba las bendiciones de Dios. Y el arrepentimiento es el diseño de Dios para regresar a Él, a su cobijo, a la bendición. Joel le está diciendo a su pueblo que el arrepentimiento trae restauración. Hermanos, no podemos vivir insensibles ante el pecado. No podemos vivir durmiendo inertes ante los acontecimientos presentes. No podemos tomar el pecado con trivialidad. No podemos tomar minimizando lo que para Dios es algo severo y muy serio, el pecado.
Estamos supuestos a ir detrás de Dios, a caminar detrás de Dios. Él es nuestro pastor, Él es nuestro guía y nosotros caminamos detrás de Él. Pero el hombre en su orgullo le gusta ponerse delante de Dios porque dice: lo hago a mi modo, como yo quiero, como a mí me parece. Después de todo, las escrituras están hablando de tiempos muy antiguos y no es tan así. Y entonces yo me pongo delante de Dios. Y el arrepentimiento implica que nuevamente yo me pongo detrás de Dios y le digo: me rindo a ti, Señor. Que sea como tú digas. Yo te sigo. Tú eres mi pastor. Tú eres mi guía. Versículo 18, porque cuando hay arrepentimiento, dice: entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá y dirá a su pueblo: he aquí, yo os enviaré grano, mosto y aceite y os saciaréis de ello. Y nunca más os entregaré al oprobio entre las naciones. Hijos de Sión, regocijaos y alegraos en el Señor vuestro Dios, porque Él os ha dado la lluvia temprana para vuestra vindicación y ha hecho descender para vosotros la lluvia temprana y la tardía como en el principio. Y las eras se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de mosto y de aceite virgen. Ahora vamos a ver que Joel hace una proclamación de una promesa de restauración. Versículo 28. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. ¿Cuándo se cumplió esto, mis hermanos? En Pentecostés. Versículo 30. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Cuándo será esto? Cristo lo dice en Apocalipsis 6:12. En la segunda venida, la que esperamos. El juicio final. Debemos llamar al arrepentimiento y arrepentirnos nosotros como iglesia, porque lo que se viene es horrendo. Por otra parte, en el libro de Joel, también en el capítulo 3, nosotros vemos que Dios es un Dios de venganzas y que Él ejecutaba venganzas contra las naciones extranjeras para salvar a su pueblo. Dios no nos llama a nosotros a ser vengativos. Él se describe como el dueño de la venganza. En Romanos 12:19, finalizando, dice: mía es la venganza, yo pagaré. Ahora, mis hermanos, la pregunta, la reflexión es la siguiente: ¿ustedes son capaces de imaginarse lo tremendo de Dios tomando venganza? ¿Ustedes pueden imaginarse y reflexionar en un Dios que no va a dejar pasar por alto el pecado? ¿Cómo va a actuar? Hermanos, demos gracias a Dios que hemos sido perdonados por Cristo Jesús, que nuestros pecados fueron perdonados, que fuimos lavados, que tenemos nueva vida. Que hay salvación para nosotros. Pero hay muchos alrededor de nosotros que están condenados. Y Dios sí se vengará. Y eso es algo terrible si nos ponemos a pensar. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche.
que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, cuando Él llegue, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Mis hermanos, estamos en la hora de la advertencia. Viene el día del Señor. Un día donde Dios juzgará a todos conforme a su justicia. La lluvia temprana ya vino. El Señor ya ejecutó y concretó la salvación para el hombre. Por Él tenemos salvación. Y el libro de Joel nos habla de una advertencia, de una realidad que está cerca, mis hermanos. Hay que despertar. Basta de estar ciegos. El día del Señor está cerca y muchos de la iglesia duermen y no salen a salvar almas, sino que hunden almas. Señor, perdónanos. Quizás conviertas todo este desastre mediante nuestro arrepentimiento en una bendición. Te pedimos perdón, Señor. Perdón por trivializar el pecado. Perdón por ponernos delante de ti. Perdón por blasfemar tu nombre, Señor. Perdón por herir hermanos, Señor. Perdón por haberte quitado el lugar de nuestro corazón. Perdón, Señor, por nuestra soberbia y nuestro orgullo, Señor, perdón. Aquí estamos arrepentidos. Te entregamos las riendas de nuestras vidas, sea tu voluntad, Señor. Llévanos nuevamente al lugar de la vid y de la higuera, del mosto, del grano, al lugar de las palmeras, al verde del Edén. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Bendecida noche, hermanos. Eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Que nadie me cuida como tú me cuidas. Que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que tú estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino. Amén.